Hola, hola, mis chismosos favoritos del universo. ¿Cómo están? Espero que estén súper, mega, hiper bien y listísimos para el notición que les traigo hoy, porque este sí que está de infarto, de esos que te hacen querer agarrar las palomitas de maíz tamaño familiar y sentarte a ver qué pasa. Pero con un vaso de té helado bien grande también, porque el drama va a estar caliente. Ya saben que aquí en el canal somos los maestros del chismecito jugoso, los detectives del romance, los expertos en sacar la noticia bomba que nadie más tiene, y hoy vamos a volar todos juntos por los aires con un tema que ha mantenido a medio mundo con el corazón en la garganta y el otro medio pegado a sus pantallas. Sí, hablamos de ellos. De los mismísimos Ander Erzel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas, que nos robó el aliento con cada mirada y que parece que las mariposas no solo están volviendo a volar, sino que están haciendo una rave en el estómago de todos los que amamos este chip. Pero prepárense porque esto no es un simple revoloteo, esto es una bomba de proporciones épicas, un verdadero tsunami de emociones que va a dejar a todos sin aliento. Y antes de que me gane la emoción y empiece a hablar a 1000 por hora, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman el chismecito jugoso, si se deleitan con las exclusivas que solo encuentran aquí en su canal de confianza, no olviden darle al botón de me gusta con todas sus fuerzas, compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de las explosiones de noticias que les tenemos. ¿Preparadas? Porque aquí la fiesta del chisme nunca termina. Y recuerden, los verdaderos chismosos se mantienen informados y suscriben a este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje, chencha, porque este chisme está que arde. Abróchense los cinturones porque nos vamos a sumergir en el universo Ander Kerem. Hoy vamos a hacer un viaje profundo al epicentro del terremoto romántico que ha sacudido las redes sociales y los corazones de millones de personas alrededor del mundo, Ander Erzel y Kerem Bürsin. Una pareja que con su sola presencia en pantalla, logró desatar una ola de pasión y fervor que traspasó la ficción. Para aquellos que son nuevos en este mundo de telenovelas turcas, o para aquellos que como yo a veces necesitamos un refresquito de memoria, porque la edad no perdona, Ander y Kerem son los protagonistas de la archiconocida, archiamada y archirepetida, en mi caso, no lo voy a negar, series en Kalkapm, o Love is in the air, como la conocemos en este lado del charco. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, tan innegable que como un rayo, traspasó la barrera de la ficción y se transformó en una relación que nos hizo creer en los cuentos de hadas, en las almas gemelas, en esos amores predestinados que nacen bajo la luz de una luna llena y el sonido de una guitarra. Nos hicieron creer que el amor verdadero existe, que las mariposas sí existen, y no solo en nuestros estómagos, sino también en nuestras pantallas, y que las historias de amor de la vida real a veces pueden ser tan bonitas como las que vemos en la televisión. Y así como la vivimos, asimismo la sufrimos con cada célula de nuestro cuerpo cuando anunciaron su ruptura. Fue un drama total, amigos, un verdadero drama de esos que te hacen buscar el bote de helado y la caja de pañuelos tamaño familiar. Fue un golpe directo al corazón de todos los que creímos en Eda y Serkan. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha sido de los protagonistas de nuestra historia de amor favorita? Bueno, ahí es donde comienza la parte más jugosa de nuestro chisme, porque parece que la historia no ha terminado de escribirse, que aún quedan páginas por llenar y que quizás, solo quizás, estamos a punto de presenciar el final feliz que todos anhelamos. Desde su separación, ambos han mantenido perfiles relativamente bajos en cuanto a sus vidas personales, al menos de cara al público masivo. Han habido un par de rumores aquí y allá, algún que otro romance que se les ha adjudicado con más o menos fundamento, seamos sinceros, algunos eran más falsos que una moneda de chocolate, pero nada, absolutamente nada, que haya logrado que dejemos de suspirar por verlos juntos de nuevo. La legión de fans, que no somos pocos por cierto, hemos estado escudriñando cada movimiento, cada publicación, cada mensaje, cada mínima interacción que pudieran tener, esperando una señal divina, una pista reveladora que nos indicara que la llama seguía encendida, que el amor, o lo que sea que haya entre ellos, no se había extinguido del todo. Y parece, mis queridos chismosos, que nuestras plegarias, nuestros rituales con veladoras de Eda y Serkan y nuestros suspiros nocturnos han sido escuchados. Porque en las últimas semanas los rumores, las coincidencias y las señales que nos hacen volar la imaginación han aumentado exponencialmente. Y cuando digo coincidencias, lo digo con comillas del tamaño de un camión, porque seamos honestos, algunas son tan obvias que ya no pueden ser simple casualidad.
Esto ya huele a reconciliación a kilómetros de distancia. Todo comenzó como en toda buena historia de chisme, con unas fotos que, aunque no eran explícitamente juntos, mostraban los mismos lugares, los mismos ambientes, la misma luz dorada del atardecer, la misma taza de café. Hasta la misma marca de agua en la botella. Como si estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo, pero jugando al escondite para evitar que los medios los atraparan juntos. Eso, mis queridos, ya es una primera pista que nos hace levantar una ceja y pensar, ¿será que esto va en serio? Después de eso comenzaron a aparecer publicaciones en redes sociales con mensajes muy ambiguos, muy filosóficos, muy... Te extraño pero no te lo voy a decir directamente, así que te lo dejo en una metáfora de una mariposa volando hacia el infinito. Que si la mariposa en vuelo hacia el sol, que si el universo confabulando, que si las energías del karma fluyendo en armonía. A ver, gente, un poquito de claridad por favor, que a este paso vamos a terminar descifrando jeroglíficos en lugar de entender mensajes de amor. Pero bueno, lo entendemos, a veces el amor es así, un poco enredado, lleno de metáforas dignas de un poeta del siglo XV y de simbolismos que solo los que estamos enamorados entendemos. Pero la cosa no se quedó ahí, mis chismosos. No, no, no. Esto solo fue el preludio de la verdadera bomba, el estallido de emociones que hizo que los corazones de todos los fans explotaran de emoción, el grito de guerra de todos los que queremos ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Y fue la supuesta confirmación, o al menos la sospecha muy fuerte, de que se han visto en secreto. Y no hablo de un me lo contó mi primo que vive en la esquina, hablo de fotos filtradas, de vídeos borrosos que parecen sacados de un espía del Mi-6, de testimonios de gente que los vio juntos en lugares inesperados, en momentos íntimos que solo deberían ser compartidos por almas gemelas. Un café robado en una esquina de Estambul, una cena a la luz de las velas en un restaurante apartado, una caminata nocturna por las orillas del Bósforo que nadie pudo confirmar si era ellos o no, pero que todos juramos que sí. Ahí estaba la chispa de la esperanza encendiéndose. Pero la verdad, donde hubo humo hay fuego y aquí hay una hoguera, un incendio forestal de rumores, especulaciones y teorías conspirativas que nos tienen al borde del colapso por la emoción. Hay quienes aseguran con la certeza de un profeta, que Ande y Kerem están intentando mantener un perfil bajo para no llamar la atención de los medios y poder reencontrarse en paz y privacidad, lejos de los flashes de las cámaras y los juicios de los críticos. Otros, más optimistas y románticos empedernidos como yo, no lo voy a negar, creen que esta reconciliación es el renacer de una historia de amor que nunca debió terminar, que estaba destinada a ser escrita, una y otra vez, hasta encontrar el final feliz que todos anhelamos. Y la verdad, yo me inclino por la segunda opción. A ver, ¿quién no quiere verlos juntos de nuevo? Son la pareja perfecta, la combinación ideal, el yin y el yang del romance, el ejemplo viviente de que el amor verdadero existe, aunque a veces se demore un poco en encontrar el camino de regreso a casa. Ahora, como buenos detectives del chisme, vamos a analizar un poquito más a fondo estas señales, estas coincidencias, que nos hacen creer que el amor está volviendo a florecer entre Ande y Kerem. Hablemos del tema de las mariposas, ese símbolo que los fans han adoptado como el estandarte de su relación, el tótem de su amor, el grito de guerra de todos los que creemos en su historia. En la serie Sencal Cap, las mariposas son una metáfora del amor, de la transformación personal, del cambio, de la belleza que emerge de la crisálida. Y en las últimas publicaciones de Ande y Kerem, han aparecido mariposas por aquí y por allá, en fotos, en comentarios, en mensajes subliminales dignos de un código secreto de agentes encubiertos. Es como si estuvieran enviándose señales secretas a través de este símbolo, un lenguaje que solo ellos, y los fans que los observamos con lupa, podemos entender. Es como un mensaje en una botella lanzado al mar de Internet que solo nosotros podemos descifrar. Y no solo mariposas, también han aparecido flores, esas flores que representan el renacimiento y la esperanza, paisajes que hacen referencia a los lugares que visitaron juntos, canciones que eran suyas, esas melodías que marcaban cada momento importante de su relación. Es como si estuvieran reviviendo su historia, paso a paso, enviándose mensajes que solo ellos pueden entender, un código Morse del amor que solo nuestros corazones saben descifrar. Y bueno, dejando a un lado las metáforas y las señales subliminales que nos hacen sentir como agentes del FBI descifrando códigos secretos, hablemos de lo más explícito, de la prueba irrefutable de que aquí hay algo más que una simple amistad. ¿Qué hay de esos vídeos y fotos filtradas que nos han dejado sin aliento? Pues bien, algunas imágenes, borrosas como si hubieran sido tomadas con una cámara de los años 90,
los muestran en actitudes muy cariñosas, muy cercanas, muy... Acá no ha pasado nada y estamos retomando nuestra historia donde la dejamos. Un abrazo por aquí que parece un abrazo de oso, una mirada cómplice por allá que hace que se nos derrita el corazón, una sonrisa que revela la felicidad de reencontrarse después de un largo tiempo de ausencia. Todo esto nos hace pensar, y más bien nos confirma, que no solo se están viendo, sino que están reconectando a un nivel profundo, reviviendo esa magia que los hizo la pareja más amada de la televisión turca y una de las más queridas en el mundo entero. Están reavivando la llama del amor, el fuego que nunca se apagó del todo. Pero, ojo mis chismosos, que no todo es miel sobre hojuelas, ni todos los caminos llevan a Roma. Hay quienes se mantienen escépticos, quienes creen que todo esto es una campaña de marketing muy bien orquestada, un truco de magia para mantener la atención mediática, o que simplemente son amigos que se han reconciliado y que la prensa, con su exagerada pluma y su gusto por el drama, ha magnificado todo, creando una novela donde solo hay amistad. Pero a ver, gente, ¿en serio? ¿Una campaña de marketing tan elaborada, con tantos mensajes subliminales y tantos guiños a su pasado? ¿Tanta coincidencia, tanto lugar en común, tanto mensaje de mariposa? ¿Tantas señales que nos gritan a voces que aquí hay algo más que amistad? No lo creo. Los ojos no mienten y en esas imágenes, en esos vídeos, por más borrosos que estén, se ve la química que hay entre ellos, la conexión que trasciende la amistad, el cariño que se tienen y que nunca se fue del todo. Se puede sentir a través de la pantalla, a través de las imágenes pixeladas, la energía que emana de su reencuentro. Y aunque no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, lo que podemos intuir con el corazón, es que hay algo más, mucho más que una simple amistad. Y aquí es donde entra en juego la palabra mágica, la que nos hace soñar con finales felices, reconciliación. ¿Realmente se están reconciliando? Pues todo apunta a que sí, pero de una manera muy discreta, muy privada, casi como si estuvieran actuando como personajes de una novela de espías en el mundo real. Como si quisieran construir su historia de nuevo, lejos del foco de los medios, sin la presión de los fans y sin los juicios de los que no creen en el amor. Como si estuvieran escribiendo un nuevo capítulo de su historia de amor, lejos del ruido y la tormenta mediática. Y eso, mis queridos chismosos, es totalmente entendible. Después de todo el drama que vivieron, después de las portadas de revistas y los escándalos que salieron a la luz, es lógico que quieran llevar su relación de una manera más tranquila, más íntima, más real, lejos de las miradas curiosas de los que buscan un chisme para alimentar sus vidas. Ahora, quiero que hablemos un poco de las reacciones en redes sociales, porque esto sí que ha sido un verdadero espectáculo digno de una ópera. Ha sido un terremoto de proporciones épicas. Los fans, como es de esperarse, están divididos entre la euforia, la esperanza, el escepticismo y la cautela. Algunos han creado hashtags para celebrar la reconciliación, hashtags tan originales que parecen haber salido de una máquina de hacer acrónimos, otros han publicado vídeos emotivos recordando los mejores momentos de la pareja, esos momentos que nos hicieron creer en la magia del amor, mientras que otros, más minuciosos y analíticos, se han dedicado a estudiar cada detalle, cada imagen, cada mensaje, como si estuvieran buscando la solución a una ecuación matemática muy complicada, en busca de una señal que les confirme que sus sueños se están haciendo realidad. Los foros de Internet están que arden con comentarios, debates, teorías conspirativas dignas de un capítulo de X-Files, y especulaciones que parecen sacadas de un guión de Hollywood. Es todo un manicomio, un verdadero manicomio digital, pero un manicomio lleno de amor, pasión y esperanza. Y también están los que no creen en nada, los que prefieren mantenerse con los pies en la tierra y nos dicen, con una mirada de condescendencia y una sonrisa de superioridad, que estamos locos por pensar que esto es verdad, que solo estamos viendo donde no hay nada y que deberíamos buscar un hobby más productivo. A ellos les digo con una sonrisa en los labios y una mirada pícara, déjenos soñar un poquito. Si al final no se da, pues ya lloraremos en nuestra almohada, nos comeremos un bote de helado tamaño familiar y volveremos a ver Senkal Cap Membe. Ucle mientras nos preguntamos qué fue lo que pasó. Pero por ahora hay que dejarnos llevar por la magia de este posible reencuentro, disfrutar de la emoción y creer en el poder del amor. Y hablando de magia, ¿qué hay de ese algo especial que tienen Ande y Kerem? ¿Qué es lo que hace que su relación sea tan especial, tan única, tan diferente a las demás? Yo creo que es la naturalidad que tienen, la espontaneidad que emanan, la química que se siente incluso a través de la pantalla,
la conexión que va más allá de la simple actuación. Son como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección, como el agua y el aceite que se mezclan para crear una emulsión mágica, como el día y la noche que se encuentran en el crepúsculo. Y aunque hayan tenido sus altibajos, aunque hayan pasado por momentos difíciles y hayan tomado caminos separados, parece que el destino, el universo, las mariposas o lo que sea que maneje el hilo del amor, quieren que estén juntos de nuevo. Y nosotros los fans estamos aquí con las palomitas listas, esperando a ver el siguiente capítulo de su historia de amor. Y es que a veces el amor necesita tiempo, necesita espacio, necesita respirar para poder crecer con fuerza. A veces es necesario tomar caminos separados para valorar lo que se tiene y para descubrir lo que realmente importa. Quizás la separación fue necesaria para que ambos se dieran cuenta de lo que realmente significan el uno para el otro, para valorar los momentos compartidos, las risas, los besos robados, las miradas que lo decían todo. Quizás necesitaban crecer como personas, madurar individualmente para poder volver a encontrarse como pareja, con una relación más sólida, más fuerte, más real. Y lo que estamos viendo ahora, quizás, es el resultado de ese proceso, el renacer de una relación que no se había acabado, sino que simplemente estaba en pausa, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Confirmarán su reconciliación en una entrevista exclusiva en la portada de una revista de moda? ¿Se mostrarán juntos en público tomados de la mano en una alfombra roja, con una sonrisa que irradie felicidad? ¿O seguirán manteniendo este secretismo hasta que se sientan listos para compartir su amor con el mundo, cuando estén seguros de que su historia es lo suficientemente fuerte para resistir los embates de la fama? Solo el tiempo lo dirá, mis chismosos. Pero mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos aquí con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la esperanza de un final feliz, soñando con una segunda oportunidad para Eda y Serkan, esperando el momento mágico en que se reencuentren frente a las cámaras y se confiesen su amor al mundo entero. Seguiremos creyendo en el poder del amor, ese poder capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier distancia, cualquier separación. Porque si algo nos han enseñado Hande y Kerem es que el amor puede superar cualquier barrera, que cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y así, mis queridos chismosos, llegamos al final de esta larga travesía, de este notición bomba que nos ha mantenido con los pelos de punta, con los ojos pegados a la pantalla y con el corazón latiendo a ritmo de tambor. Hemos recorrido un camino lleno de rumores, especulaciones, señales, coincidencias, esperanzas y sueños, y lo que hemos podido concluir, al menos hasta ahora, es que las mariposas están volando de nuevo, que la llama del amor se ha reavivado entre Hande y Kerem y que la reconciliación está más cerca que nunca. Estamos a punto de presenciar el final feliz que todos anhelamos. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este chismecito épico, por ser parte de esta comunidad de chismosos con clase, por compartir sus teorías, sus sueños y sus esperanzas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta exclusiva, de este viaje al mundo Hande Kerem y que estén tan emocionados como yo por este posible reencuentro. Recuerden que esto es solo una interpretación de todo lo que hemos visto, escuchado y especulado, pero que al final, la última palabra la tienen ellos. Lo que sí es seguro es que la historia de Hande y Kerem es una historia que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla, que nos ha hecho creer en la magia del amor y que sin duda, nos seguirá sorprendiendo en el futuro. Y esta es solo la primera parte de esta larga telenovela. Prepárense para los próximos capítulos, porque esto aún no ha terminado. Así que ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones, sus teorías conspirativas y sus predicciones para el futuro de Hande y Kerem. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen en la reconciliación? ¿Son fans de Hande y Kerem o solo están aquí por el chisme? ¿Qué tipo de final feliz les gustaría ver? Quiero leer todas sus opiniones, sus teorías, sus predicciones y sus confesiones. Y por favor, no olviden que si les gustó este vídeo, denle like con todas sus fuerzas, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares chismosos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Les mando un abrazo enorme, un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo con más chisme del bueno. Hasta la próxima, y que las mariposas vuelen para todos nosotros.